se analizaron todos los aspectos. En primer lugar, los referidos a aspectos eminentemente humanos, al sufrimiento de vastos sectores de la población como consecuencia de estos acontecimientos climáticos. También se hizo una evaluación de los daños materiales y una estimación de los costos para atender estos problemas. Y en función de ello, queremos informar a través de ustedes a la población de algunos de estos aspectos tratados y resueltos en la mañana de hoy. Lamentablemente, el saldo de pérdida de vidas humanas en esta semana ha sido de 10 ciudadanos uruguayos. Hubo múltiples heridos, como todos ustedes saben, los medios de comunicación estuvieron informando. Persisten 2 heridos graves que, aunque están estables, la gravedad sigue estando presente. El resto de los heridos felizmente ha evolucionado favorablemente y la mayoría de ellos ya están en sus casas y cumpliendo actividades normales. En cuanto al monto de recursos económicos que va a haber que destinar para atender los daños materiales, se sitúan en un estudio, reitero, serio y profundo, en aproximadamente unos 100 millones de dólares, que contempla fundamentalmente aquellos aspectos que hoy definimos como prioritarios, que van a ser atendidos sí o sí por el Gobierno Nacional. Esos temas prioritarios son, sin duda, el Sistema Nacional de Cuidados va a seguir totalmente desarrollándose como estaba planificado. Y los recursos a los que hice mención van a contemplar también a las políticas sociales, es decir, vivienda, salud, alimentación, seguridad, como elementos sustanciales que vamos a atender. En el caso particular de Dolores, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente va a destinar 90 millones de pesos más el material que ya se compró, 5.000 chapas que ya están siendo llevadas a la ciudad de Dolores gradualmente porque no hay dónde depositar, dónde hacer un acopio suficiente para tener todas las chapas allá. Además de la recuperación total de las casas que se perdieron, hay unas 800 aproximadamente casas afectadas, van a ser todas atendidas y van a existir también algunos préstamos, en algunos casos van a ser totalmente subsidiadas en aquellas familias que no puedan pagar, que no tengan recursos económicos. En otras va a haber un subsidio parcial y en algunos casos que tienen posibilidades económicas se les va a otorgar préstamos muy blandos para comprar los materiales. En lo general, bueno, debo decir que se reciben donaciones de materiales en Dolores, en la calle 18 de julio, número 33, ya hay acopio de materiales, pero hay donaciones muy importantes que están llegando y también van a ser volcados todos esos materiales a la recuperación de Dolores. Como lo dijimos, vamos a recuperar la ciudad de Dolores. Se está trabajando en el tema del hospital, hay
ya empresas privadas que han ofrecido su colaboración para recuperar el hospital, y también se está trabajando para la recuperación de los dos liceos, de edificios de los dos liceos. También aquí hay aportes particulares que vamos a tener en cuenta. En lo que respecta al país en general, por el tema de las inundaciones, el monto aproximado de daño en la caminería rural se sitúa en unos 12 millones de dólares, es decir, unos 360 millones de pesos. Los departamentos más afectados son los que voy a nombrar, y al mismo tiempo voy a dar el monto de dinero destinado para recuperar la caminería rural. La caminería urbana es potestad del gobierno departamental recuperarla. Estamos hablando de la caminería rural. En primer lugar, debemos decir que hay fondos destinados a algunas intendencias que no fueron totalmente ejecutados, y estamos sugiriendo a las intendencias que utilicen esos fondos que no han usado hasta el momento para atender la caminería rural. Nosotros vamos a destinar, reitero, 12 millones de dólares, 360 millones de pesos, y van a ser destinados de la siguiente manera: Paysandú, 15 millones de pesos, Río Negro, 20 millones de pesos, San José, 40 millones de pesos, Florida, 66 millones de pesos, Colonia, 40 millones de pesos, y para otros departamentos que tuvieron afectaciones menores, el monto va a ser, para ser distribuidos en esos departamentos, de 120 millones de pesos, lo que totalizan los 360 millones que acabo de mencionar. Las rutas nacionales van a ser atendidas prioritariamente aquellas que han sido fuertemente dañadas, que son de alto tránsito, sumamente necesarias, y que van a requerir un monto aproximado de 30 millones de dólares, incluidos en esos 100 millones a los que hicimos referencias, y que se van a obtener redistribuyendo parte de los recursos que ya tenía el Ministerio de Transporte y Obras Públicas hacia esos sectores para atenderlos prioritariamente. Pero el plan estratégico de infraestructura que anunciamos el año pasado, casi al principio del gobierno, se mantiene totalmente vigente y planteado. Simplemente, en esta primera etapa, recursos que estaban destinados para empezar algunas obras de carretera para llevar adelante el plan, ahora van a ser algunos de ellos desviados para atender, por ejemplo, la situación de la Ruta 1 o la situación de la Ruta 9 en La Coronilla, donde se nos acaba de comunicar que el puente de la Ruta 9 claudicó tanto en sus cabezales como en la losa, que no resistió la corriente de agua que se está produciendo en la laguna Andreoni, y que nos obliga en este momento a cortar totalmente el tránsito en esta ruta. Una ruta que, como ustedes comprenderán, es extremadamente importante. La entrada de vehículos privados, pero también de camiones desde Brasil, y la salida hacia allá, pero ya el Ministerio de Defensa, a través del Ejército Nacional, comienza a hacer una evaluación y un trabajo para instalar un puente de emergencia, lo haría ingeniero del Ejército Nacional, que de cualquier manera tiene un límite de soportar un determinado peso. Por lo que estamos diciendo que es una situación complicada
que va a ser atendida prioritariamente, pero que va a llevar un tiempo la reconstrucción de un puente de tal significación. Debo decir también que algunos sectores del territorio nacional van a ser declarados de emergencia agropecuaria. Son aquellos territorios que están bajo agua, fundamentalmente el norte de Rocha y la séptima sección del departamento de 33, está en la zona sur, y esta atención especial en suplementación alimentaria para los animales que están en esa localidad geográfica y que está bajo agua, va a tener un costo de aproximadamente 20 a 30 millones de pesos que va a reasignar el Ministerio de Ganadería y Agricultura de algunas actividades previstas para atender esta emergencia agropecuaria que va a ser firmada y declarada el día lunes. También analizamos el tema de los aportes jubilatorios que las empresas afectadas por estos acontecimientos climáticos van a tener que hacer. Se resolvió que los aportes patronales jubilatorios se prorrogue el plazo de pago por 90 días. Y se está estudiando también por parte de la DGI atender de una manera igual por prórroga de pago a las obligaciones de comercios o de personas afectadas por estos cambios climáticos. Queremos decir también que el Gobierno Nacional se propone trabajar codo a codo con los gobiernos departamentales. Todo el trabajo al respecto va a estar centralizado en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y también en el Sistema Nacional de Emergencias que preside el señor prosecretario de la Presidencia, doctor Juan Andrés Roballo, y la OPP, el contador Álvaro García. Ambas instituciones van a estar trabajando codo a codo, reitero, con los gobiernos departamentales, a los que les estaremos comunicando oficialmente el monto de los dineros que van a ser destinados. Y estamos hablando de cifras aproximadas porque, como ustedes comprenderán, todavía hay dificultades para hacer una evaluación final. Todavía hay vastas zonas del territorio nacional bajo agua, hay rutas cortadas que no sabemos qué hay debajo del agua, hay puentes que pueden estar lastimados y habrá que reconstruir, pero que en este momento no podemos hacer una evaluación exacta por razones obvias. Las evaluaciones que hicimos son sobre lo que está a la vista, lo que pudimos en las recorridas de técnicos evaluar hasta el momento de hoy, en este momento que estamos hablando. Y el relacionamiento en cuanto al destino de los dineros y de los materiales y de los recursos técnicos o tecnológicos y de profesionales se va a hacer centralmente, es decir, el Gobierno Nacional a través de la OPP y del Sistema Nacional de Emergencias con el intendente departamental que corresponda, no con organizaciones de la sociedad civil
que mucho agradecemos, que están trabajando muy bien, organizaciones no gubernamentales en distintos lugares del país, sino que el relacionamiento para llevar un estricto control que los recursos humanos, económicos, etcétera, etcétera, maquinarias, vayan a donde tienen que ir. La relación entonces será OPP, Sistema Nacional de Emergencia, y el intendente de cada departamento. El Consejo de Ministros también, sobre este tema, se declara en sesión permanente, además de las sesiones ordinarias que cumplimos, como ustedes saben, los días lunes. Y nos estaremos reuniendo cuando los requerimientos así lo pidan o así lo exijan. Esto es por el momento lo que tenemos que comunicar a la población a través de ustedes, los medios de comunicación. Si sobre estos temas ustedes quieren hacer preguntas, con mucho gusto estaremos para responder. Ana Clara Guimar del Canal 5. Usted decía que van a haber viviendas que van a ser de alguna forma reconstruidas por haciéndose cargo el gobierno del costo. ¿Se sabe más o menos cuántas van a ser? Sí, dijimos que están en el orden de unas 300 aproximadamente. No, 500 y algo son la intervención de nuevas viviendas. 500 nuevas. Estamos hablando de Dolores, ¿verdad? O sea, no estamos hablando del resto del país. Solo en Dolores suponemos que andamos cerca de 500. Pasa que se ha hecho el relevamiento, pero tiene que ser mucho más específico y además hay que juntarlo con el relevamiento social de la familia que tiene esa necesidad. Y es ahí donde se va a decidir las diferentes formas de intervención que tenemos, ya sea vivienda nueva, con subsidio, con mayor o menor subsidio. Y además hay casos en los cuales seguramente vamos a tener que aplicar otros sistemas por personas solas de mucha edad, en que va a haber que plantearse alguna otra solución que hasta puede ser mejor que la que tenían. Sin embargo, lo que es fundamental es que estamos tratando de buscar ahora formas que antes que venga el frío podamos darles alguna cosa provisoria, como los contenedores que pueden servir como vivienda provisoria. Ya tenemos una serie planteados para organizarlos digamos, como uso provisorio mientras se realiza el nivel. Y después están otras viviendas afectadas con cosas menores. O sea que serían 500, pero de ahí hay que ver de esas 500 cuántas son que van a ser sobre el trabajo Sí, del gobierno. oportunamente vamos a dar la información. Esto es Radio Uruguay. Sí, presidente, usted decía recién, ya están los montos. ¿Cuándo se va a empezar realmente con la reconstrucción? Ayer. Ayer. Y en cuanto a esto que decía la ministra, ya. Antes de ayer. Adelante. Sí, esto es urgente. Es muy buena su pregunta. Pero usted tiene que comprender que una reconstrucción de una vivienda, aunque sea parcial, lleva un tiempo, ¿verdad? Por eso también queremos atender la situación de aquellas familias que están en la calle o que están viviendo en un gran salón deportivo o bajo una carpa, y ahí está destinado entonces el sistema de contenedores que tienen baños, que están bien adecuados, para que transitoriamente se alojen mientras se construyen las viviendas. Queremos destacar también muy especialmente el aporte de los trabajadores a través del PIT-CNT, tanto en mano de obra como en asesoramiento profesional de arquitectos, de ingenieros que están dispuestos a trabajar. Esto también requiere un cuidado especial porque tenemos que organizarnos bien, no es salir a las corridas a prestar esa mano de obra voluntaria, porque no queremos tener accidentes laborales, no queremos tener accidentes laborales. Entonces hay que organizarse muy bien y esto lleva tiempo. Quisiéramos con una varita mágica ir y decir, están todas las viviendas, entren y vivan felices. Eso no es posible, lleva un tiempo, pero lo vamos a hacer
en profundidad, con seriedad, como No, nos se lo habíamos... preguntaba porque el fin de semana cuando recorrimos Dolores con usted vimos algunos lugares y Claro. la ministra decía lo de los contenedores por la lluvia. Exactamente. Adelante. Radio del Oeste, el Departamento de Colonia. Presidente, ¿qué pasa justamente con las familias afectadas por las inundaciones en los otros lugares? Sí, ¿Casas señor. destruidas totalmente o parcialmente? Sí, señor. ¿Casas desmoronadas? Sí, ¿Qué señor. va a pasar con esas situaciones? El mismo encare que hicimos y que mostramos en Artigas, en Rivera, en Salto, en Paysandú, por las inundaciones anteriores, es el criterio que vamos a emplear para Colonia, exactamente como usted plantea muy bien, que tiene algunos problemas, y otros departamentos. Pero yo diría que la señora ministra le va a poder explicar más en profundidad. Sí, como primera medida se hace un relevamiento de si llegamos al máximo de inundación. Hay lugares en que tenemos la prevención y el aviso temprano de inundación, de tal forma que la familia no ve afectada ni las personas ni los bienes. Eso, por ejemplo, está ya resuelto a nivel de varios departamentos. Durazno, por ejemplo, en estos momentos está bajo control por esa razón. Y después en los otros departamentos se va a hacer, como dice el presidente, vamos a entregar un dinero que tiene para estas situaciones el ministerio para que la persona se pueda limpiar y darle los primeros materiales para volver a su casa. Y en caso que sean zonas inundables, se empieza a construir y que ya lleva meses, ¿no? otro tiempo, para mudar las personas que están en situaciones de la zona inundable. ¿Esto va a ser a través del Ministerio propiamente? Vamos a dejar la repregunta hasta adelante. Presidente, Sí. buen día. Fabricio Suárez, de Canal U. Perdón. Sí. Pero es importante la repregunta que hace el señor periodista. Centralizado en el gobierno nacional, trabajando con el intendente departamental, para que no pueda existir ningún desvío. No van a existir, pero tenemos que darle las garantías a la población del manejo correcto y estricto de los dineros públicos, porque esto que estamos diciendo no se hace con dineros del gobierno nacional, se hace con el dinero de todos los uruguayos. El gobierno nacional simplemente es una herramienta de trabajo que destina, a través de distintas definiciones, ese dinero público para determinadas acciones. Entonces queremos hacer un control muy estricto. Es muy buena su pregunta, centralizado en el gobierno nacional junto con el intendente departamental. Fabricio Suárez, de Canal U y de Radio 10 AM. Quería preguntarle cuál es el plan que hay en materia sanitaria, porque así se presenta un plan, Sí. un problema actual, pero además un problema Sí, posterior, señor. ¿no es cierto? Sí, señor. Es cierto. Y sobre todo por la época que se acerca. Ya vienen los primeros fríos, ya se anuncian heladas. La salida de las corrientes de agua en poblaciones ribereñas afecta desde el punto de vista sanitario. No nos olvidemos que no hay saneamiento y en general esas viviendas tienen lo que se llaman pozos negros, que se desbordan con el agua, y ustedes comprenderán que hay un alto riesgo de contaminación y de infecciones agregadas, por lo que yo le pediría al señor Ministro de Salud si pudiera responderle en profundidad la pregunta. Sí, cómo no. Con relación al propio hospital de Dolores, lo que tenemos que decir que tal cual comentaba el señor presidente, ya se están haciendo las primeras reparaciones a cuenta de una reparación más importante, incluso con la participación y colaboración de trabajadores del PCNT y del SUTA en particular. Ya se está solucionando lo que tiene que ver con el sobreefecto de chapa, que se sigue deteriorando, se reabierta en ese local lo que es la atención de urgencia de algunas policlínicas, manteniéndose la internación en el convenio con la institución privada CAMS. En lo que tiene que ver con toda la problemática sanitaria a nivel nacional, al cual se comenta, evidentemente que los riesgos de infecciones, particularmente en este cambio de temporada, nos va a generar una vigilancia y insistir en un conjunto de recomendaciones que el propio SINAE, una publicación ha distribuido,
que tiene que ver justamente con eso en las medidas de prevención al reingreso de las familias a los domicilios afectados, así como el cuidado en general desde el punto de vista sanitario para evitar una serie de complicaciones. Recordemos justamente que estamos cambiando el clima, esto va a incorporar todo lo que tiene que ver con las afecciones respiratorias. En la semana que viene ya vamos a dar inicio a la campaña antigripal y vamos a empezar justamente con un refuerzo de la vacunación en lo que tiene que ver con la hepatitis A y con la vacunación antigripal, particularmente en las zonas afectadas, que vamos a priorizar en lo que tiene que ver con lo que es las actividades que habitualmente se hacen. Seguimos recibiendo enormes colaboraciones de la Facultad de Medicina, de los distintos colectivos médicos, agremiados, incluso en algunos casos de médicos jubilados que se han acercado también a dar una mano, de todo lo que tiene que ver con la academia. Es decir, ha sido, desde el punto de vista de la respuesta sanitaria, muy adecuada y no tenemos, más allá de los casos de padecimientos y de algunos casos graves, elementos nuevos para aportar desde el punto de vista estrictamente sanitario. Si tenemos una situación al momento actual controlada y damos tranquilidad a la población justamente que los distintos prestadores, tanto privados como públicos, están funcionando adecuadamente. De Canal 4 de Telenoche, presidente. En el día de ayer hablaban de 12.000 desplazados por las inundaciones. ¿Cuáles son las cifras al día de hoy? ¿Aumentó o disminuyó? Señor prosecretario, tiene la última información. Estamos un poquito por arriba de 12.000 desplazados, pero esa información se va ajustando hora a hora. Al fin de la jornada tendremos una actualización en función de las condiciones que tenemos en este momento. A la mañana de hoy estábamos en los 12.000 desplazados. ¿Y cuánto se estima que podría llegar? ¿Hay estimaciones? De acuerdo a la situación actual, ¿no? Eso también es variable porque va dependiendo de alguna manera de las condiciones meteorológicas. Por ejemplo, en Durazno se esperaba que hubiera un número de desplazados mucho mayor al que efectivamente se dio, que igual es alto, pero se esperaba un número de desplazados mucho mayor. Entonces, hoy tenemos esa situación. Lo importante es que todo el sistema está desplegado para atender cualquier contingencia, de máxima, digamos. Por ahora, es esa la información que tenemos formal para dar. Última pregunta, Cochea. Silvano Vicuelle de Subrayado. Para dejar bien claro algunas cifras, el presidente hablaba al principio de 800 viviendas afectadas y que van a ser todas atendidas. Quiere decir que de esas 800, 500 son las que se van a construir a nuevo. A ver, nosotros tenemos un relevamiento de 1.800 viviendas ¿Afectadas? el relevamiento. A veces de afectación son simplemente edificios que ya se están cubriendo y ya están cerrando. Por tanto, estamos hablando de habitables y no habitables, o sea, daños mayores. Ahí es donde tenemos alrededor de 500 con daños un poco mayores, pero algunas recuperables y otras. Quiero hacer una mención especial a un aspecto que dejé para el final y que se refiere al tema de seguridad ciudadana, que en estas circunstancias cobra aún más importancia. Tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Defensa están trabajando y lo seguirán haciendo, desplegando en todo el territorio nacional el máximo de los esfuerzos para garantizar la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana. La Guardia Republicana, que actúa a nivel nacional, está desplegada en todo el territorio nacional, y todas la policía a nivel departamental, las jefaturas departamentales, están en alerta y trabajando a pleno, recibiendo incluso algunas policías departamentales apoyo de policías de otros departamentos. Y vamos a seguir en ese plan de trabajo intenso para asegurar la seguridad pública y la convivencia pacífica. De la misma manera, cuando sea requerido, va a actuar para el tema de seguridad el Ministerio de Defensa. Pero además el Ministerio de Defensa, a través de las distintas armas, está las 24 horas
disponibles para atender si hay que evacuar personas, por ejemplo, que quedaron atrapadas en techos o en árboles, etcétera. Prefectura está atenta para solucionar cualquier situación. Si hay que hacer algún desplazamiento de enfermos y que las carreteras no permiten sacarlos por ambulancia, van a ser sacados con helicópteros que están disponibles, y el Ejército Nacional va a seguir colaborando en las tareas de llevar alimentación, producir alimentos, limpieza, en fin, asistencia a la población en problemas. Quiere decir que creemos, sinceramente creemos, que hemos abarcado todos los temas y hemos tomado todas las previsiones para las circunstancias que hay y las que eventualmente pudieran venir. Esperemos que el tiempo mejore, que no siga lloviendo, el número de evacuados va a estar en función de la cantidad de agua que caiga aquí y en las cuencas de los ríos como el río Uruguay, que también se nos avisa que en la zona sur de Brasil está lloviendo y eso inevitablemente va a acarrear un aumento de caudal en el río Uruguay y también en el río Negro, ¿verdad? Pero bueno, se están tomando todas las previsiones. La última, por favor. Usted habló de 100 millones de dólares. ¿De dónde provienen esa cifra y cuánto afecta lo ya pactado en el presupuesto del Parlamento? Bueno, proviene de distintos lugares. De redistribución de gastos, hemos definido aspectos prioritarios que ya mencioné, y proviene de algunas donaciones, proviene de recursos que va a obtener el Ministerio de Economía, seguramente a través de algún préstamo de algún organismo internacional, pero lo que más interesa es que los recursos están, que los recursos van a estar, que la población puede estar tranquila, que el gobierno nacional está atento, junto con los gobiernos locales, para atender todas sus necesidades emergentes de las tristes circunstancias climáticas que nos ha tocado vivir en nuestro querido Uruguay. Y como gobierno estamos seguros que vamos a salir de esta instancia todos juntos y que vamos a vivir tiempos mucho más felices en un futuro no muy lejano. Muchas gracias.